Buen día, este es el día grato. Cada día es una oportunidad. Es una de las lecciones que uno tiene que aprender. Cada día es una oportunidad maravillosa para cambiar, para conocer de Dios. Vamos a hablar en esta ocasión de Pedro y las llaves, o las llaves del apóstol Pedro, y luego hablaremos de Pablo y la Biblia, o la Biblia del apóstol Pablo. Es tradicional y yo creo que es como anecdótico, y por qué no decirlo, folclórico, que todo el mundo piensa que Pedro tiene las llaves del cielo. Y bueno, sí, Jesús le habló de las llaves a Pedro, pero como les digo, eso prácticamente se convirtió en como una anécdota, que poco tiene de Biblia y tiene mucho de tradición. Pero sí les quiero invitar a un texto. Tal vez Jesús estaba buscando entre su grupo discipular una persona con madurez y claridad conceptual para entregarle las llaves. ¿Por qué no? Yo puedo pensar que eso pudo suceder. Y Jesús, en el capítulo 16 de San Mateo, los invito, Mateo capítulo 16, en el versículo 13, yo creo que Jesús hizo como una especie de encuesta para entender a ver a cuál de sus discípulos le daba una responsabilidad un poco mayor que a los otros. Él sabe delegar muy bien. Entonces, dice el verso 13 que Jesús, viniendo de la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Entonces unos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas. Pero aquí llega la pregunta que Jesús le hace a su grupo de discípulos para tal vez calibrar un poco su madurez. Porque el gran mensaje que Jesús vino a traer fue que conociéramos a Dios en Él. Pero no era fácil que sus discípulos y la gente de su época, compartiendo tanto tiempo con Él, pudieran ver claramente que Jesús es Dios humanado. Entonces, después de hacer la pregunta general, ¿qué dice la gente? Dice entonces en el versículo 15, y ustedes, discípulos míos, ¿quién dicen quién soy yo? Yo me supongo que hubo un silencio reverencial entre el grupo de discípulos, y como siempre, quien toma la iniciativa, Pedro. Y en el verso 16, Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Yo me imagino la satisfacción de Jesús en ese momento, cuando vio a Pedro como un instrumento de Dios mismo, lleno del Espíritu Santo y con una capacidad de convicción profunda al emitir semejante concepto. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el que esperamos, el que cumple todo el conocimiento y la profecía. Tú eres Dios en nosotros, con nosotros, el Verbo encarnado. Bueno, fue tal el impacto que causó esa respuesta en Jesús, que Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, feliz, 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 3 veces feliz o bienaventurado el que entiende que Jesús es Dios entre nosotros. Y le quiero decir eso a usted, amigo, amiga, inquieto buscador de grandes verdades. Feliz, 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 3 veces feliz, bienaventurado el que entienda
que Jesús es Dios con nosotros. Le dijo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, eso que tú has dicho no te lo ha revelado tu capacidad, tu intelecto, sino que Dios mismo ha revelado en ti esa gran verdad. Esa gran verdad. Entonces, hasta allí, Jesús hace una encuesta y hasta allí Pedro da la respuesta. Esa respuesta es una roca, Petra. Entonces Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esa Petra, sobre esa roca que has declarado, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán contra ella. Todo el que cree que Jesús es Dios hecho hombre, que murió en la cruz por usted y resucitó, y que Jesús es la paga por el pecado, el Hades o la muerte no lo va a vencer. La única manera de superar la muerte es creer en Jesús como la vida, como el Dios humanado. Entonces, prácticamente lo que sucedió allí, amables amigos y amigas, fue como una declaración donde Jesús quería entender de su grupo discipular que tuviesen una profunda convicción en su trabajo de Mesías, revelador de Dios, y en su obra de muriendo en la cruz, pagaría por el pecado. Entonces, cuando Pedro dio la respuesta, le dijo, y tú eres Pedro. Y sobre esa declaración se funda la iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la declaración de Pedro. Dicho en griego podría ser así: tú eres Petro, Pedro, y sobre esa Petra, sobre esa roca que has declarado que Jesús es el Hijo del Dios vivo, edificaré mi iglesia, y todo el que crea en mí como el Dios humanado, las puertas de la muerte no le ganarán, tendrá vida eterna. Bueno, entonces el verso 19, que es el verso un poco controversial, y le dijo, te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie le dijesen que él era el Mesías. Todavía no era el momento de revelar eso. ¿Qué es lo de las llaves? Bueno, Pedro y las llaves. Él no tiene las llaves del cielo en el sentido como lo hemos figurado al iniciar esta reflexión. ¿Cuáles son las llaves? Pues bueno, en Hechos capítulo 2, cuando empezaba la iglesia, Pedro en el primer discurso abrió con su discurso, con su llave de la palabra y con su convicción de que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, que 3,000 personas llegaran al cielo. En la primera oportunidad y mensaje de Pedro, 3,000 creyeron. Entonces abrió las puertas en Jerusalén. Luego en toda Judea, en los versos 3 al 6, él siguió predicando y abrió las puertas del evangelio a Judea. Y allá llegó con imposición de manos a llevar el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 8 de Hechos abrió la puerta del evangelio a Samaria. Él fue el encargado de llevar eso a Samaria. Y en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, Pedro abrió la puerta al mundo gentil con el evangelio cuando le habló a un centurión romano llamado Cornelio. Entonces, yo creo que en este pasaje precioso hay unos elementos interesantísimos del ministerio que Jesús vino a establecer. Él antes de irse quería darle la responsabilidad de su grupo a un líder que lo entendiera perfectamente, que Él es el Dios en medio nuestro. Y cuando oyó la respuesta de Pedro, dijo, este es. Y le dijo, esa declaración que has dado es la base, es el fundamento, es el cimiento.
es la Petra. Y tú, Pedrito, piedrita, sobre esa gran declaración construirás la más preciosa de las instituciones, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y nadie va a poder vencer la iglesia. Este mensaje de Jesús Salvador, Jesús Dios, dador de vida eterna, es un mensaje ganador y no será vencido ni por la misma muerte. Las puertas de la muerte del Hades no van a prevalecer. Y le dijo, tú eres encargado de abrir el mensaje en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Cornelio y Roma. El primer creyente gentil, pienso yo, el primer creyente del mundo no judío que llegó al cielo por la predicación de Pedro fue Cornelio. Tan es así que Pedro le dijo, no, yo no puedo ir a hablarle a un no judío. Y entonces tuvo una visión de un manto lleno de animales inmundos y le dijo una voz, come y mata, mata y come, mata y come. Y entonces dijo, hombre, nada inmundo ha entrado a mi boca. Y Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y se fue y le habló a Cornelio, y Cornelio creyó. Le entregaron las llaves y abrió la puerta del mensaje en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Cornelio y el Imperio Romano y lo último de la tierra. Linda reflexión. Jesús entendió que era Pedro cuando Pedro declaró que Jesús era Dios y le entregó la responsabilidad que con la predicación llenáramos con este mensaje no solamente a Judea y a Samaria, sino hasta los confines del mundo. Muy bien, hablaremos entonces de Pablo en el